La unión de dos ecosistemas de plantas dan oportunidad a crear paisajes en relación con otras formas de vida. Al estudiar el universo de Camellia sinensis, planta del té, se entiende que esta diversifica y da riqueza al paisaje, pues al ser un informante de su entorno dinámico por el cambio climático, hace que su crecimiento sea inesperado y no permanente. Su resiliencia para diversificar necesita conectarse con otro ecosistema que le prueba un suelo lo suficientemente ácido. Esto lo consigue al unirse con el sustrato del cacao, planta que conecta a todo Colombia por la alta producción y transportación de su producto desde Santander hasta Bogotá. Este detonante da la oportunidad de poder conectar el territorio colombiano al unirse con la adaptabilidad de Camellia sinensis. Esta fusión de ecosistemas requiere un campo de contemplación, un paisaje que quiera ser recuperado y conectado. Este es la estación de La Sabana, ubicado en el centro de Bogotá, el cual pasó de ser un lugar de prestigio a estar totalmente en el olvido. Este paisaje férreo reveló junto a la maqueta del terrario que el lugar por sí da 3 andamios que generan condiciones controladas sobre el crecimiento de Camellia sinensis para que ésta pueda ser cambiante. Por un lado, los vagones abandonados, las huellas de las vías férreas y la reactivación del ferrocarril. Analizando el entorno siguiendo las vías del ferrocarril existentes, estas persisten en conectar con la línea futura del Río-Tram, el cual ignora por completo la estación. El lugar pide incorporar la estación de La Sabana como pieza de reactivación urbana por medio de jardines férreos de té creados con andamios que controlan las condiciones en el medio. Con esta necesidad de proyecto nace la forma exacta de la hectárea. El campo tiene una cavidad de 15.200 metros cuadrados, donde sus vecinos diversifican el paisaje y dan forma al jardín. Por el lado sur se encuentra la estación de La Sabana, la cual linda al oriente con la escuela del circo, que esta contrasta a la misma altura hacia el lado occidente con un bosque frondoso. El gran borde del campo se hace al oriente, con 210 metros de muros del colegio de la Presentación, el cual remata con la calle 19. Hacia el norte del lote se desarrolla con parqueaderos y bodegas, contrastadas por el silencio de los barrios residenciales. El recorrido termina con el futuro encuentro de la línea del Regio-Tram. Surge la pregunta, ¿cómo crecer un jardín en medio de esto? Entender sus límites y vecinos dan las acciones exactas para crear instrucciones que dan paso al crecimiento de esta planta en medio de un paisaje férreo. El campo y Camellia brotan la forma del jardín, pues al conocer el crecimiento y cosecha, se entiende que ésta debe tener un proceso totalmente controlado por los andamios, comenzando con invernaderos en medio de vagones abandonados, surcos de siembra que nacen al descapotar las vías y ciclos controlados por el paso y tiempo del ferrocarril. Con esto se piensa en cómo es la evolución del jardín en el paso de los años, donde el comienzo es totalmente controlado por los andamios, pero con el paso de los años y un medio cambiante hará que el crecimiento de Camellia sea impredecible, creando un paisaje no controlado. Esto revela la posible invasión a los vecinos de maneras no deseadas, convirtiendo los jardines en residuos. Es aquí donde el jardín pide acciones específicas, reubicar el circo y romper los límites con sus vecinos. El circo se reubica de tal manera que en vez de ser una barrera entre los surcos del jardín, sea el lugar de donde surgen estos. Para diluir los límites con los demás vecinos, se decide extender las líneas férreas para que de manera controlada intervengan a los vecinos. Primero, difundir los jardines entre los bosques. Segundo, hacia el colegio, eliminar parte del muro para así integrar el jardín en su interior, a su vez que crea una barrera hacia la 19, dando una mejor respuesta hacia esta. El jardín remata con la apertura de los parqueaderos que limitan con el Regio-Tram, creando así un mayor acceso al jardín. Con estas acciones sobre campo y sus vecinos se crean 4 fragmentos de jardines, donde cada uno tiene diferentes condiciones generadas por los andamios, creando así, de cierta manera, que cada jardín tenga su propio ciclo independiente. Estos ciclos imitan el crecimiento de Camellia. El primer jardín es el de invierno y su etapa de nutrición, donde el tren provee al pasar del año una gran cantidad de sustrato de cacao. El segundo jardín es el de primavera, etapa de recolecta, donde las vías se calientan moderadamente, acción que es acompañada de las manos de los estudiantes y visitantes para la recolecta de hojas, siendo esta la condicionante clave. El tercer jardín es el de verano, donde el flujo y fricción por las vías hacen calentar los surcos, imitando las elevadas temperaturas de verano. Finalmente, el jardín de otoño imita la precipitación por medio de las vías férreas.
las cuales generan grandes cantidades de riego alrededor del año. Al ser una planta perenne, estos jardines están en constante cambio. Para poder aterrizar con exactitud cómo se debe proceder a la construcción exacta de estos jardines, fue necesario recrear una topografía que nace de las formas existentes de las vías férreas. Esto da de manera exacta cómo es la división de la sucesión de los 4 jardines, consecuente a esto da las líneas de surco de siembra y finalmente da la manera de recorrer el espacio con 2 tipos de circulaciones, un recorrido rápido por medio del ferrocarril y un recorrido de contemplación de los jardines por medio de un paseo a pie. Esto arroja el plano exacto de un jardín férreo en el centro de la ciudad, donde la forma y espacio son dados por la logística que se debe tener para el cuidado de este paisaje. Por un lado, en la estación central se crea el centro de acopio y fábrica de secado de hojas para producción del té. Esto pensado para posibles vecinos y visitantes que estén interesados en la recolecta de hojas para su producción. Por otro lado, los vagones invernaderos están ubicados en puntos estratégicos para el cuidado de cada jardín. Y finalmente, aprovechando el paisaje cambiante por las plantas y unos linderos dinámicos, se generan puntos de paradas para recrear un paseo de contemplación de un jardín no permanente. Los puntos de contemplación están diseñados para crear visuales de jardines totalmente diferentes entre ellos. El primer punto de contemplación es desde el ingreso por la estación, donde es dado por la fusión de la vieja estación y un circo dinámico. El segundo punto es el Jardín de la Primavera, donde el colegio y los estudiantes son parte de este jardín atemporal, seguido por el Jardín de Verano, que crece en medio de un lugar de movimiento ruido al lindar con la calle 19. Por último, el Jardín de Otoño busca generar una gran apertura para ser protagonista al paso del Regio-Tram. El resultado es un jardín férreo caracterizado por la contemplación de la no permanencia y la perfección de un medio cambiante. Esto se convierte en una pieza de reactivación urbana por medio de vías férreas olvidadas que tienen el potencial de conectar un sector, la ciudad e incluso el territorio colombiano.